funcionó, pues
Buenos días, chicos. Vamos a esperar hasta las 10:05 para que se complete el grupo, ¿vale? Buenos días, chicos. Ya en un minuto comenzamos, ¿vale? Buenos días, profe, señora. Buenos días a todos. ¿Cómo amanecen? ¿Qué tal el fin de semana? Buenos días, profe. Bien, sí, señora. Buenos días, profe. ¿Han podido enviar la infografía o cómic? ¿Cómo les ha ido con eso? Profe, buenos días. Yo ya la envié a tu correo. No Sí, sé si llegó. sí vi que algunos ya la enviaron, sino que en general han tenido problemas de pronto con el correo electrónico.
que a veces me llega como en spam. Profe, la infografía, hay plazo hasta mañana, ¿cierto? Mañana a medianoche lo dejamos, creo. ¿Sí? Sí, hasta el primero, si no estoy mal. Sí. Lo otro que les iba a decir era, yo creo que el miércoles que estemos en clasecita, les digo bien los temas de los parámetros de los grupos. Pero pues que le quería como adelantarles que fue lo que alisté para ustedes copiar. Dejémoslo acá. Ay, ¿dónde están? Se me perdieron. Profe, buen día. Hoy estoy presentando problemas con el micrófono, pero te estaré hablando por aquí. Listo, no hay problema, María Fernanda. Háganme un fa, el de siempre. Pónganme los nombres y apellidos completos en el chat, please. Mientras que les voy mostrando aquí esta partecita. Bueno, para que se vayan alistando, chicos. El día miércoles vamos a mirar todos los parámetros y la rúbrica cuantitativa que vamos a hacer, que voy a hacer para calificar sus propuestas, sobre todo la parte oral. Entonces, lo dejé así. El día lunes vamos a tener clase común y corriente, pero esto sí lo quería discutir con ustedes. Hasta las 8 p.m. de ese lunes 7 de febrero puedo recibir escritos. ¿Por qué hasta las 8 de la noche? Porque yo necesito empezar a leer sus propuestas escritas para ¿quién llegó? Ya, para todo el tema de la parte oral, ¿sí? Tengo que estar también preparada y enterada qué fue lo que ustedes escribieron y cómo lo elaboraron con sus grupos. Entonces, ¿quieren que lo dejemos hasta ahí? Recuerden que yo tengo que leerlos. O más temprano. O el domingo. Lunes, ¿está bien hasta ahí? Lunes 7 de febrero. Hasta las 8 de la noche. Pues yo creo que sí, profe, igual, pues sí, habemos algunos que la entregamos antes, pues chévere, pero pues como por darle oportunidad a otros compañeros que de pronto trabajen o eso y no tengan tiempo de enviarlo antes. Listo. Bueno, entonces, gracias, Sol. Entonces, el martes 8 de febrero empieza el grupo 1 y el grupo 3. El grupo 1 y el grupo 3. Ay, eso se me fue. El grupo 1 y el grupo 3, pues el grupo 1 es Liliana, Laura Leida, Paula Andrea, María Fernanda. Y el grupo 3, Camila Díaz, María Camila Díaz, creo que es, Catherine Gómez, Juan Méndez, Solange Sánchez. Ay, esto se me está poniendo más lento. En el día miércoles, el grupo 2 y el grupo 4. El grupo 2 es Laura Londoño, Jessica Vargas, Faizuli, Estefanía Salazar. Y el grupo 4 es Jennifer Gómez, Cristian Quiroga, Valentina Garzón, Dayana Castellanos. Para el jueves, que es el grupo 5 y 6, está Lady Teresa Pardo, Rosalvita, Valentina Franco, Laura Juliet. Y el grupo 6 que vendría siendo solo Danuska. Coloco 30 minutos acá, pues porque ustedes los de la jornada de la mañana tienen 30 minutos y 10 de contraargumentación. Ese sería el ideal, pero el miércoles vamos a hablar bien de todos los tiempos, cuáles son los parámetros, cuál es la rúbrica cuantitativa. El viernes sí sería pues la clase final, que es el tema de la entrega de notas de todos los cortes. Espero pues para ese momento ya tener para la final del corte de cada uno. Por eso también recibo hasta el lunes los escritos, que igual me toca sacarles a ustedes las notas, hacerles la retroalimentación vía email del escrito y sacar la nota del 50% de la parte oral. El feedback y la evaluación docente.
Listo, esto igual vamos a revisarlo otra vez el viernes, pero quería adelantarles también como el orden de los grupos para que se vayan preparando. Ah, me toca el martes, me toca el miércoles o el jueves. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, espero que ya todos me hayan colocado por favor en el chat. Porque se me pone lento. En el chat los nombres y apellidos completos. Entonces, hoy vamos a ver un tema muy interesante que es el enfoque. ¿Quién llegó? Allá. El enfoque de la psicología ambiental. El enfoque de la psicología ambiental se caracteriza por ser pluralismo y teórico, metodológico, pero con partes cualitativas, así como yo les dije del principio. Entonces, igual, relacionando y analizando todo el tema ambiental con la parte conductual del individuo. Dice aquí, se debe analizar un problema ambiental o un tema en concreto desde diferentes posicionamientos epistemológicos, teóricos o metodológicos, entendiendo que no hay una perspectiva posible de análisis e intervención, como todo en la psicología. Como el individuo es un ser cambiante, un ser que evoluciona, se debe mirar desde perspectivas diversas para analizar, para un tema de intervención. Entonces, hoy vamos a hablar, bueno, es importante tener en cuenta algo. Yo les hablaba a ustedes de las variables, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con la relación que hay entre el ambiente y el individuo. El individuo siempre va, por medio de la percepción que recibe, siempre va a generar unas conductas o unos comportamientos diversos. Esas conductas o comportamientos que yo siempre les he hablado, se tratan de respuestas a nivel de estos componentes que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a ver una variable que es muy interesante que se llama el estrés. Bueno, adecuándolo a la parte de la psicología ambiental, estrés ambiental. Acá pongo una definición sin que me googleen. Voy a empezar democráticamente acá. Rosalvita, ¿para ti qué es estrés? Descríbeme con tus propias palabras qué es estrés. Para mí estrés es cuando yo no me siento bien, siento que tengo ansiedad por X y razón. De pronto en el ambiente, en el trabajo, me puedo estresar porque digamos que no hay ventas, entonces por eso me puedo estresar, porque tengo que cumplir con mis obligaciones. Eso podría ser. Ok. Laura Londoño, ¿para ti qué puede ser un estrés? De pronto, ¿quieres complementar algo de lo que dijo Rosalvita? Laura Londoño. Bueno, acá hay varias cositas. María Fernanda dice situación que pone en la alerta al individuo teniendo en cuenta que hay estrés positivo y negativo. Sí, creo que los dos irían enfocados a la activación. Jessica dice, profe, una tensión que puede causar cambios en su estado físico y mental con el cual reaccionamos ante una situación. Laura Londoño dice, es un sentimiento emocional. Ok, Katherine y después Solange. Profe, pues es un poquito de lo que dijeron mis compañeras. Yo siento que es una respuesta del organismo frente a un evento que le resulta, digamos, está bajo su control. Digamos que puede ser un evento externo, una situación externa,
o puede ser un evento interno como pensamientos, emociones, los cuales pues generan respuestas pues comportamentales o cognitivas o fisiológicas, lo que sea. Correcto. Muy bien. Y Sol, ¿qué nos cuenta Sol? Yo también lo defino como algo, profe, físico y mental, ¿no? Entonces depende de cómo sea este estrés. Si es positivo, pues físicamente me voy a sentir como bien y emocionalmente me voy a sentir tranquila. Y eso si es negativo, pues obviamente, tanto físicamente voy a tener... en este momento yo tuve un poco de estrés hace un rato en la clase pasada, entonces tengo dolor de espalda. ¿Qué? ¿Por qué? Entonces, física y mentalmente me sentía como angustiada, profe. Entonces, ¿Había yo parcial? lo tomo así. Un quiz, pero un quiz todo extraño. ¿Qué Era tema como están un viendo? debate, Yo sí. de Entonces, chismosa. ¿Qué tema están viendo? estamos viendo todo lo que son los instrumentos de evaluación, entonces que la entrevista, el examen Mm, mental. Bueno, entonces la profe hace como los quizzes muy dinámicos y nos pone ahí a interactuar correr. en el Zoom. Mi clase es muy relajada para ustedes, por eso es que yo creo que la mayoría ni se conecta. No, mentira. En realidad, el tema que están viendo claramente es muy importante, sobre todo para todos los ámbitos. ¿Quién llora por ahí? ¿Quién puso? Ah, Katherine también se sintió estresada. No, relájense hoy conmigo. Mañana no, mañana tenemos parcial. Mentiras, va a estar muy fácil también. El tema que están viendo con clínica, pues sí es muy importante, no solo para la parte de psicología clínica, si lo quieren desempeñar así profesionalmente, sino en la parte organizacional, inclusive educativa, forense, jurídica. Es muy, muy bueno que aprendan eso. Sí, interesante. Estrés es un sentimiento emocional. Listo, Sole, entonces relájate un poquito. Te voy a seguir preguntando, pero no importa. Ay, No se profe. preocupe. No, estos temas, Mejor dicho, pero mañana ya no entro a ese parcial, ya acabó conmigo no, hoy, profe. esto obviamente entra dentro del parcial, pero son temas, a mí me parece, lo que pasa es que hay temas muy teóricos que generan estrés cuando la gente normalmente no está acostumbrada a tener una habilidad comunicativa del público. También le va a generar estrés. Por ejemplo, gente que pasa al frente y yo, por ejemplo, en la parte oral que vayamos a hacer, le toca a Pepito Pérez. Y esa carga de saber que la nota le corresponde, el 50% de la nota le va a corresponder a ellos, tiene que saber muy bien acerca del tema y fuera del hecho tiene que contraargumentar, entonces va a generar posible estrés, pero no se preocupen por eso. Hay personas que les estresa pasar al frente como hay otras que lo saben manejar muy, muy fácil, ¿sí? Eso también tiene que ver mucho con el hábito, la disciplina también y el adecuarse al contexto y la preparación también que tengan, ¿sí? Entonces, hablando de estrés. Hablando de estrés es un término que viene mucho de la ingeniería. ¿Por qué? ¿Quién me estaba hablando que tuvo una definición muy similar a lo que estábamos diciendo? Creo que era Jessica. La tensión. Realmente sí, es la resistencia producida que hay en el interior de un objeto inclusive, ¿sí? Y como consecuencia de esta resistencia, esta resistencia se hace por parte de un agente externo que crea una fuerza interna al objeto creando una resistencia. Entonces, llevándole a la psicología, realmente son agentes externos, inclusive internos, que nos pueden generar una disposición, ya sea negativa o positiva, a un ambiente. ¿Listo? O a una situación específica. Se me cayó este esfero. Perdón.
o a una situación específica. Entonces, eso deriva ciertas respuestas. Estas respuestas están asociadas a estos componentes fisiológicos, cognitivos, afectivos, emocionales, comportamentales, socioculturales. Voy a hacerlo dedocráticamente otra vez, sin googlearme, por favor. Juan Méndez, ¿qué te suena a componentes fisiológicos? ¿Qué crees tú que son los componentes fisiológicos? ¿Me escucha, profe? Sí. Como todo lo que tiene que ver como con las emociones. No. Discúlpame, pero no es así. No te preocupes, acá estamos aprendiendo. Faisuli, ¿a qué te suenan los componentes fisiológicos? Los que dijo Juan van orientados hacia otros componentes que dijimos aquí. Por ejemplo, como los afectivos emocionales. Alguien me alzó la manito. Sol, mientras Profe, Faisuli me contesta. como todo lo que te pasa ante un evento, digamos que pronto empiezas a sudar, las manos te empiezan a sudar, entonces todo eso es como la parte fisiológica, ¿no? Ay, tenía otra en la cabeza y se me escapó, profe. De pronto, no, se me escapó, profe, pena. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso que dice Juan, de las emociones, las emociones van ligadas a una respuesta específicamente afectivas emocionales. Cuando hablamos de componentes fisiológicos, son respuestas que nuestro cuerpo físicamente da ante una situación. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Ustedes están en un supermercado y llegan dos ladrones a atracar el supermercado. El componente fisiológico que podrían tener, o sea, la respuesta fisiológica podría ser sudoración excesiva, algunas se desmayan, algunos les duele la cabeza, algunos empiezan a tartamudear. Todo lo que tenga que ver relacionado directamente con respuestas fisiológicas, por ejemplo, tiemblan las manos, sudor excesivo, que el cuerpo recibe ese estímulo como alarmante que está directamente asociado a una destrucción de la integridad, inclusive de uno mismo, empiezan a haber componentes fisiológicos, también esto suele ser con los otros componentes, pero representados físicamente por nuestro cuerpo. Andrea, hay otra chica que alzó la mano, pero no recuerdo quién era. Andrea alzó la mano. María Camila, a mí me suena a todo lo que tiene que ver con funcionamiento de respuestas de nuestro organismo. Sí, señorita, María Camila, iba por ahí, sino que hasta ahora abro el chat. Andrea dice, profe, ¿no tiene que ver con las reacciones que tiene que tiene la persona en el físico de nuestro cuerpo? Sí, sí, señorita. Esto vamos a entender un poco más de sus componentes con la teoría de Selye que vamos a ver. Componentes cognitivos. ¿Quién me quiere hablar de los componentes cognitivos? Bueno, como nadie me alzó la manito, ahora sí, Faisuli. Faisuli, por favor, cuéntanos. Catherine, mientras habla Faisuli. Profe, pues yo pienso que tiene que ver de pronto con todo lo que son los pensamientos, las ideas que se puedan tener frente a esta situación. De pronto el tema de la prospección de la que tú hablabas en una clase, de pronto el hecho de, no sé, pensarse en lo que puede suceder frente a una situación que no está presente aún, pues eso puede generar tensión también, pero es derivada solamente de pensamientos, porque no es algo factible, no es algo que está pasando realmente.
Ujú, muy bien, sí, tiene que ver por ahí. ¿Quién más alzó la manito? ¿Quién más escribió? Esperen un momento. Mi compañera le tiene inconvenientes. Listo, Danuska. ¿Cuáles crees tú que son los componentes cognitivos? Lo que estaba hablando la compañera, digamos, es como lo que uno piensa en determinada situación, digamos, lo que tú decías del atraco del supermercado, pues uno piensa, o sea, ¿a dónde me meto? Perdón la palabra, ¿dónde me meto? ¿Qué hago? No sé, se bloquea uno mentalmente y empieza uno a pensar en todas las malas cosas que le pueden pasar a uno, en donde guardo el teléfono, no sé, la plata. Son todos esos pensamientos instantáneos que le vienen a uno al momento de determinada situación. Algo por ahí. Puedes desenlazar eso, pero no es del todo, bueno, no es del todo como tal un pensamiento. ¿Puedes desenlazar? Sí, claramente. Entonces, chicos, tiene que ver mucho estas respuestas o componentes cognitivas con las habilidades cognitivas que nosotros tenemos. Por ejemplo, recuerden, ustedes como psicólogos los tienen que tener de memoria. ¿Cuáles son esas habilidades cognitivas que nosotros tenemos? Percepción. Nosotros vamos a ver en la última clase cómo intervienen estos componentes cognitivos con la parte psicoambiental. Entonces, percepción, atención, memoria, lenguaje, orientación visoespacial. Estas habilidades cognitivas que nosotros tenemos se ven afectadas directamente en una respuesta dependiendo de la situación. Entonces, sigamos con el atraco al banco. Ah, no, vamos con la tienda. Llegan estas dos personas, algunas les empieza a dar componentes fisiológicos, otras componentes cognitivos, por ejemplo, el tema de la memoria, muchas veces en violencia física y en atracos interviene directamente. Hay personas que se les va totalmente la orientación, la percepción puede ser distorsionada, la atención no la enfocan directamente en lo que es, por ejemplo, en lo que puntualmente deberían estar haciendo, tratando de razonar con el prefrontal de una manera más objetiva, sino por el contrario, se pone muy nerviosa la gente y empieza a generar otro tipo de atención más dispersa, más inclusive selectiva hacia el momento de la violencia o hacia el momento del suceso amenazante o estresor. A ver, hay personas que también pueden generar los dos componentes o los 5 componentes que estamos viendo, ¿sí? Eso depende mucho del desarrollo de la persona, de cómo haya sido su parte psicosocial desde pequeño, de cómo haya sido su aprendizaje en cuanto a los mecanismos de defensa, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo lo que yo les decía, un chico que puede estar viviendo en la ciudad como puede estar viviendo en el campo. Inclusive puede tener o desarrollar otros componentes fisiológicos, componentes cognitivos, afectivos, emocionales, comportamentales, socioculturales. Esto también tienen que tenerlo en cuenta, inclusive para sus propias propuestas, ¿vale? ¿Claro hasta ahí? La manito. Jessica, súper. Entonces, si fisiológicos viene siendo de nuestro cuerpo, físicos, cognitivos de nuestras habilidades de razonamiento, cognitivas, valga la redundancia, afectivos y emocionales, ¿qué vendría siendo?
Laura Londoño. Ah, Laura Londoño, ya le pregunté. Laura Juliet. Y luego sigue Lady. Andrea me escribió. Sí, señora, conductas de la conductas, profe Laura Londoño. Tranquila, no era para ti, pero dije Laura Juliet, pero bueno. Son las sensaciones, sentimientos que la persona puede experimentar, las cuales pueden ser positivas o negativas. Sí, señorita. Laura. Pues iba a decir algo así parecido, que era como la parte emocional o de los sentimientos que la persona puede experimentar cuando está ante alguna situación así. Va más enfocado a la parte emocional que a la física. Ok. Miedo, angustia, tristeza, sí, señorita. Entonces, sí, realmente son todas estas emociones, todos los sentimientos pueden ser positivos o negativos. Ahora sí, Juan, corresponde a lo que tú definiste, dependiendo del contexto dependiendo del contexto se genera de una forma negativa o positiva. También dependiendo mucho de las habilidades afectivo-emocionales, cómo se haya desarrollado esta parte afectiva emocional en la persona, ¿sí? Y depende también del significado que nosotros le demos a cada emoción y a cada sentimiento. Por ejemplo, el miedo. Muchas personas, lo que yo les decía en clases pasadas, asocian el miedo como una emoción negativa, ¿sí? Angustia como una emoción negativa, tristeza como una emoción negativa. Pero casi siempre, en algunas situaciones, dependiendo de, viene siendo como un mecanismo de defensa. El miedo, de una u otra forma, nos protege a nosotros de algún tipo de riesgo o situación amenazante, ¿sí? Si obviamente ya nos dejamos cegar totalmente por el miedo y que nuestros comportamientos vayan alineados solamente conforme al miedo, claramente ahí ya se vuelve patológico, ¿sí? Pero de alguna u otra forma el miedo, angustia, tristeza viene siendo un sentimiento, un tipo de mecanismo de defensa según cómo lo desarrollemos. La tristeza realmente, por ejemplo, en temas de duelo y con adultos, hay que permitirnos sentir el dolor, porque nosotros como seres humanos tenemos que empezar a hacer un proceso de elaboración de este duelo, ¿sí? Entonces, sí es normal que después de no sé, de una situación amenazante, una situación que nosotros obviamente no quisiéramos estar pasando, la tristeza empieza a invadirnos, que se vuelve patológico cuando empieza a ser una tristeza profunda, depresión que empezamos como después de los 6 meses a un año, que empieza a ser un poco más patológico. La persona hace en sí misma, la persona empieza a llorar todos los días, duerme mucho o duerme poco, come mucho, come poco. Todos estos, inclusive componentes físicos, cognitivos, empiezan a verse afectados por por este tipo de emociones negativas que inclusive Danuska nos mencionó. ¿Listo? Profe, digamos en la depresión, qué pena meterme ahí un momentito. Danuska, es que yo te El escucho cansancio, entrecortado. no ¿Tú me sé, puedes que una escribir, persona por manifieste favor? también. Voy a escribir, profe, porque es que mi internet está más... Bueno, listo. ¿Alguien que quiera añadir algo más de estos componentes afectivos emocionales? ¿Un ejemplo? Bueno, ahorita igual vamos a hablar bien. Profe, pero qué pena yo me meto así como de,
Pero también Dale. los componentes afectivo-emocionales también se ven incluso cuando nosotros estamos expuestos a situaciones que para Ah, nosotros sí. son peligrosas, o sea, que nosotros consideramos Sí. de alto nivel. Por ejemplo, yo estaba tranquila, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Estaba tranquila hasta que tú mencionaste el parcial. Entonces yo de repente me acordé y dije, ¿verdad que es parcial? Y de repente todo, yo sentí que todo mi cuerpo se tensionó y cambió mi postura y me entró calor y yo dije, no, porque pues, o sea, son cosas tan cotidianas, pero que tienen como tanta relevancia que una situación que puede ser angustiante, que puede generar peligro, lo transforme a uno y son esas personas que también a la vez, hay unas que reaccionan como hay otras que no reaccionan y eso también es otro componente. Ujú, Uno se queda ujú. estático y uno no sabe cómo reaccionar, por ejemplo, a los miedos irracionales, a las fobias. Uno muchas veces no sabe cómo enfrentarlas y la reacción más fácil para uno es como, si no sé qué hacer, pues me quedo quieto. Y eso también tiene mucho que ver ahí en ese O tema, ¿no? las personas que somatizan. Sí, profe. Sí, señorita. Sí, mira, bueno, el parcial tranquilas, tranquilas. No se me afanen por el parcial. Lo importante es aprender. Em, lo que tú decías es verdad. Mira, el tema de los componentes afectivos y emocionales suelen ser muchísimo más perceptibles, ¿sí? Porque normalmente, bueno, con facilidad nosotros podemos expresar o en la cara se nos nota cuando algo nos desagrada algo o cuando una persona definitivamente no es de nuestra conexión, no es, em, no es de nuestro parecer o alguna situación en general. Por ejemplo, cuando nos da asco, nos da fastidio, algún alimento, alguna situación específica. Esto es muy evidente. La parte afectiva emocional es demasiado evidente. Y cuando yo les decía, por ejemplo, en el caso del atraco, porque voy por el mismo ejemplo para que todos lo entendamos, hay personas que empiezan a manifestar por medio de la parte física sus componentes afectivos emocionales, a llorar, a gritar, a pedir auxilio, porque obviamente están teniendo un componente afectivo emocional muy fuerte de miedo, de aversión, de evitación, de desahucio, de inclusive de tristeza posiblemente. Entonces, todos estos componentes afectivos y emocionales son demasiado evidentes. Danuska me decía, es que no, me refería a que el cansancio de una persona, que una persona manifieste estar cansada todo el tiempo también influye depresión. Pueden haber factores fisiológicos con temas de componentes vitamínicos, porque el tema del cansancio específicamente, el tema del cansancio, Anuska. Hay gente que tiene inclusive deficiencia al hierro y tiene varios picos varios picos de cansancio y empieza a presentar un agotamiento paulatino. A veces es por deficiencia de algunos componentes vitamínicos, en su mayoría casi siempre son hierro. Por eso hay unos suplementos vitamínicos que influyen muchísimo también en el tema de la energía. Si estás comiendo bien, si estás durmiendo bien, eso también influye en el cansancio físico. La depresión, lo que pasa es que la depresión se puede ver a través del cansancio, ¿sí? Pero tiene que reunir muchísimos componentes para decir, la persona realmente está agotada o es realmente una persona depresiva. Hay gente que también dice también estar cansada emocionalmente. Ah, ok. Cansancio emocional es cuando ya tú llegas a un límite posiblemente de
de haber pasado por diferentes situaciones de aceptación, luego pasas a resignación y ahí empiezas a estar cansado emocionalmente. Por ejemplo, son esas mujeres, inclusive se ve mucho, mujeres maltratadas o no necesariamente maltratadas, pero que han estado en diferentes situaciones de violencia, violencia física, violencia psicológica por parte de sus parejas y llegan a un punto de resignación. Esta resignación se puede ver reflejada inclusive por el cansancio emocional. También por no poner límites desde el principio. Hay otros factores importantes ahí, pero se puede ver a través de la resignación, la indiferencia total, ¿sí? Y el agotamiento emocional, lo que tú decías, ¿sí? Esto también deriva otros comportamientos y otro tipo de situaciones. ¿Algo más? ¿O hasta ahí lo dejamos? Gracias, profe. Vamos a componentes comportamentales. Dayana, ¿qué entiendes por componentes comportamentales? Profe, sería como como esos puntos que me hacen fijar a mí que un comportamiento es diferente, como esas acciones. Acciones, ajá, sí, va por ahí en tema de acción, sí. Cristian, Sí, profe. ¿qué entiendes como componentes comportamentales? Danos un ejemplo, si quieres. Bueno, ya los componentes comportamentales entrarían relacionados directamente con el tema de las conductas y pues eso asociado a lo que hablamos ahorita, que fue lo afectivo emocional, es todo el tema de las emociones, es lo que impulsa el tema de las conductas, o sea, dependiendo lo que genera a nivel, bueno, casualmente veo que todo está muy relacionado porque a nivel cognitivo Ujú. tenemos una percepción sobre una situación que genera una emoción y como resultado tenemos una respuesta basada en conducta. Pues así lo vería yo. Sí, Eh, señor. Sigue. Traslado a un ejemplo, no sé, podríamos hablar del mismo ejemplo que estamos hablando ahorita del tema del ladrón que entra a, a un establecimiento a robar, ¿sí? Entonces, a nivel fisiológico, bueno, la situación que le está generando el estrés, le lleva a la sudoración, a nivel cognitivo, de pronto puede estar muy sensible, y de pronto por la tensión del momento está muy predispuesta a cualquier situación que pueda suceder. A nivel emocional, pues bueno, pueden pasar muchas emociones en esa situación y de pronto por un imprevisto, a raíz de eso, y teniendo en cuenta todo lo que se acaba de hablar, la conducta puede ser impulsiva, es decir, de pronto la persona que estaba atendiendo el establecimiento se alerta, llama a un policía o empieza a gritar y él por impulsividad simplemente termina lastimándolo. Ujú. Sí, señor. Sí va por ahí, Cristian. Y es realmente lo que ustedes dicen, tanto María Fernanda como, a ver, vamos primero con Jessica. Las formas en las que se actúa frente a algunos eventos. Sí, realmente es el tema de las acciones. Profe, todo lo que involucra acción, conducta, etcétera. Ujú. La forma de actuar y expresarse de una persona. Ujú. Y María Fernanda, aquí se ve reflejado toda la expresión no verbal, por ejemplo, una sonrisa, un gesto de agrado, un desagrado, contacto físico. Sí, señorita, realmente es cierto. Y, por ejemplo, en estas situaciones, lo que estábamos hablando del ejemplo de las situaciones amenazantes, se ve que en el comportamiento algunas personas toman menos la iniciativa para empezar a ejecutar alguna solución para el tema, para el tema de agresión física, ¿sí? En caso tal de que sea pues un robo, como
como el ejemplo que estábamos colocando. Como hay otras personas que toman la batuta del liderazgo y empiezan a crear diferentes estrategias, diferentes acciones para ir por la solución o ir a algún objetivo. Esto se ve mucho en componentes comportamentales. Quedarse paralizado, fisiológico. Fisiológico, Danuska. Fisiológico porque va directamente asociado a la parte física y cómo nuestro cuerpo responde. Ya vamos para allá, hacia un agente agresor. Paralizarse o quedarse en shock. Porque la mayoría de personas que se queda paralizado narra o dice, es que yo me quería mover, es que yo quería que mis brazos empezaran a agarrar al agresor o quería hacer algo, pero realmente mi cuerpo no respondía. Y cuando tu cuerpo no empieza a responder, pero tu mente sí, es un componente fisiológico, ¿sí? No, paralizado es igual un reflejo de una respuesta de nuestro cuerpo. Componente sociocultural. Componente sociocultural. Faisuli, ¿me puedes escribir si tienes algo que comentar sobre componentes socioculturales? Faisuli, perdón, Jennifer. ¿Qué entiendes por componentes socioculturales? Recuerden que yo les estaba hablando que el ser humano es un ser humano gregario por naturaleza, es un ser por naturaleza gregario, ¿sí? Entonces, aparte de que hayan componentes fisiológicos, a nosotros también nos determina cómo fue nuestra relación con nuestros padres, cómo fue nuestra relación con nuestro núcleo primario, cómo fue nuestra relación en el colegio con nuestros compañeros, con nuestros pares, importantísimo eso, porque eso determina inclusive el tema de socialización a nivel de normas, límites, autoridad, poder de adultos, ¿sí? También cómo fue nuestra relación con personas de nuestro mismo género y de nuestro género opuesto. Eso determina unas respuestas específicas que, vuelvo y digo, son reflejadas a futuro más en respuesta a la adultez y al adulto mayor, inclusive, ¿sí? Eso determina mucho la parte de nuestra parte inclusive comportamental, la parte sociocultural, donde nacimos, cuáles fueron nuestras costumbres, nuestras creencias, las religiones, nuestras afinidades políticas, ¿sí? Nuestras afinidades de música, inclusive de gustos con grupos sociales. A ver, ¿quién me alzó la manito por acá? Jennifer, tienes el micrófono prendido, pero no te escucho. Profe, había sido yo, Sol. Sol. Sí, profe, pues yo tenía como, o sea, pensaba pues en eso, que la parte social es como lo que nosotros percibimos o lo que nosotros establecemos a partir de la sociedad, ¿no? Como lo que tú decías, las normas y todo eso, y pues la parte cultural que se da según la cultura pues de cada persona, cómo ha sido educado y todo lo que tú dices de la parte familiar, y mira que vuelvo a lo mismo que estaba reflexionando mi compañero Cristian, aquí también se pueden ver involucrados pues los componentes anteriores, ¿no? Porque depende ahí de lo que estamos hablando en el atraco, entonces depende de cómo ha sido educada esa persona y todo, y de lo que la sociedad ha aprendido, así mismo se va a comportar en ese momento. Entonces pueda que en la parte fisiológica si tenga pues algún evento así como la sudoración, el temblor, eso en la parte cognitiva pueda que de pronto esa persona intente defenderse, y entonces en la parte emocional digamos que pueda presentar
algo de agresividad por ese sentimiento que está presentando en ese momento y le vaya a dar un comportamiento, una conducta de querer como enfrentarse al ladrón, digámoslo así. Y de pronto eso va asociado también a todo lo que te estoy diciendo de que la sociedad de pronto también nos ha mostrado diferentes como comportamientos también para uno poder representar eso de esa manera y pues la parte cultural, como a uno lo hayan educado. Ujú. Sí, señorita, eso me recuerda mucho a algo que les iba a decir. Espérame, ya complemento lo que estás diciendo, Sol. Rosalba dice, para mí, para mis ancestros y mi cosmovisión. Sí, realmente el tema de la herencia social que uno tiene es muy, muy marcada. Inclusive en la parte, lo que yo les decía al principio de las clases, el ser humano es un revuelto de la parte genética, la parte fisiológica, la parte social, la parte hereda, muchos temas socioculturales y eso inclusive nos determina muchas actitudes, muchas cosas de nuestro comportamiento, carácter y personalidad. Faisuli dice, profe, afecta tanto a nuestras actitudes, deseos, expectativas, educación, creencias, costumbres. Un momento, por favor. Ay, iba a estornudar. Ya, qué pena. Actitudes, deseos, expectativas, educación, creencias y costumbres de acuerdo a la sociedad. También las experiencias dadas influyen mucho, profe. Claramente. La interacción, esa socialización, ese tema del gregarismo, influye mucho porque obviamente adquirimos experiencias y por medio de estas experiencias nosotros empezamos a tener juicios de la valor, constructos sociales y percepciones hacia determinada situación. ¿Sí? Entonces, lo que yo iba a decir con relación a lo de Sol, voy a poner un ejemplo. No sé si han oído, no sé, un señor, no borracho, no, borracho no, porque el borracho inhibe totalmente. Una señora que la atracan y empieza a pelear con su agresor. Y así este agresor tuviese un cuchillo, un arma en la mano, empieza a pelear con su agresor, que fue su conducta primaria fue empezar a quitarle el celular al agresor y empezar a luchar con él. Eso sí, inclusive yo lo vi en Soacha que pasó con una señora de una bicicleta. Empezó a pelear con su agresor, empezó a forcejear y le quitó inmediatamente la bicicleta. ¿Qué pasa con esto? A veces las conductas primarias, esas conductas que ni siquiera nosotros decimos que no las pensamos, son, vienen del tema de la corteza prefrontal, o sea, la frentecita, hacia el lado de la frentecita está el tema del procesamiento sensitivo motor, ¿sí? Hay un tema ahí de cognición, de emoción, de conducta humana, ¿sí? Y toda esta parte prefrontal son las que nos hacen actuar de una forma casi inconsciente ante una situación amenazante. Por eso es que uno dice, yo me asusté inclusive de mí misma porque yo no soy agresiva o yo no me pongo a pelear con nada, con nadie, ¿sí? Inclusive, no sé si han oído esos casos también de personas que han matado a otras de la rabia, ¿sí? De alteraciones en su carácter. Empiezan a discutir y de un momento a otro le lanza algo y lo mata, ¿sí? Hay conductas, hay comportamientos que se hacen
desde la corteza prefrontal, donde hay una inhibición totalmente de esta corteza, es decir, no hay conexión. Ahí es donde se determinan todas las acciones complejas y básicas como cognición, emoción, ¿sí? Pero empieza a inhibirse esa parte y empieza a salir toda la parte más, ¿cómo decirlo así para que no suene feo? Más primípara de uno, más primitiva de uno, perdón, más primitiva de uno, ¿sí? Empiezan a salir como todas esas acciones involuntarias e inconscientes y también muy sin razón, sin la parte cognitiva que es la que lidera la corteza prefrontal. Entonces es importante también tener en cuenta esto, sobre todo con el tema de la inteligencia emocional. Yo creo que para los que son papás hoy en día, una de los grandes retos que tienen los papás o tenemos los papás es el tema de enseñar la inteligencia emocional. Aparte de los miles retos, ¿por qué la inteligencia emocional? Porque puede que tú tengas absolutamente todo controlado, ¿sí? Con el niño, el tema del cuidado, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la crianza inclusive, ¿m? Pero enseñarle a un niño cómo poner los límites sin rebasarse a los mismos, cómo superarse ante los obstáculos, cómo es el tema de la resiliencia inclusive, cómo es el tema de la socialización de una parte afectiva, perdón, afectiva y asertiva, ¿sí? Cómo decirle a un niño, si te hacen esto, no devuelvas con la misma moneda, pero tampoco tienes que tener un carácter tan sumiso ni tan flexible, y cómo puedes poner los límites es uno de los retos más importantes hoy en día para todos los papás, y más pues con estas nuevas generaciones que tienen otros tipos de paradigmas y otros tipos de comportamiento. Si no es así, que alguien que sea papá o mamá, dígame, es uno de los retos más cruciales, porque inclusive a muchas de nuestras generaciones anteriores no nos enseñaron esto. Simplemente a uno le decía, pues, si le pegan, pégale, o si le hacen, haga, ¿sí? Si usted, pues, no sé, si usted terminó con su novio, pues lloradita y ya, al otro día común y corriente y como si nada. Empieza también a haber aprendizajes de procesos de duelos, porque por eso es que muchas personas tienen duelos no resueltos de hace 1000 años que empiecen a influir en el comportamiento de la adultez, ¿sí? Lady, cuéntame. Profe, ay, perdón, no lo puedo quitar. Por ejemplo, lo que hablábamos de un momento de dos cosas. La primera, antes, cuando tú explicabas eso de que en una emoción era un ataque de rabia, un ejemplo puede ser, no sé si tú hayas escuchado lo de Ana María Castro. ¿Qué es específicamente? No. O de pronto Una sí, pero chica no. que No me salió acuerdo. de un bar y por un disgusto, sí, bueno, Sí, sino listo. que no la referenciada con el nombre y apellido. No, yo sí. Y por ejemplo, otra cosa es el duelo. Yo comparto algo mío y es mi duelo de mi condición visual. Para mí es un duelo y no lo, o sea, digamos que hay aspectos en los que lo he superado y hay aspectos en los que no, porque pues bueno, no sé, pero digamos eso es también un duelo, todos se, pues no sé, digamos, ¿tú lo crees que ese es un duelo? Sí, lo que pasa es que uno diría que no es un duelo. Muchas personas dirían que no es un duelo. ¿Por qué? Porque es algo que tú inicialmente no has tenido. Sé que tu condición va de nacimiento, ¿cierto? ¿O fue algo progresivo que se dio? Mi Bueno, mamá consiguió un medicamento en el embarazo para evitar el vómito y es que no recuerdo cómo se llama.
pero digamos, eso pasa. Digamos, a mí lo que me parece difícil es no saber leer y escribir, o sea, no poder cómo leer y escribir. De resto, ah, Por eso, es la condición especial que tú tienes es de nacimiento. Yo no diría que de primera instancia no podría ser duelo, porque es una condición que tú tienes de nacimiento y que tú no sabes, por ejemplo, no tienes conocimiento de qué es tener visión, ¿sí? Pero de una u otra forma se generaría un duelo a partir del comparativo, ¿sí? Porque tú sabes que hay otras personas que tienen condiciones diferentes a ti, que sí pueden ver, que sí pueden leer, que sí pueden inclusive interactuar de otra forma con sus pares, con sus mayores. ¿M? Se puede hacer un duelo bajo un comparativo como lo que tú dices, pero voy a poner un ejemplo que es similar, pero va por esa misma línea. Una persona que por X o Y situación o accidente pierde un brazo, pierde una mano, ahí empieza inclusive a generarse un tema de miembro fantasma por el tema del duelo, ¿sí? Tienes que empezar a dejar ir y a volver otra vez a tener una calidad de vida con unas condiciones diferentes a las que tenías. Ahora sin brazo, ahora sin pierna. Y es un duelo que aparentemente uno diría, no, no habría que hacerlo, pero claro que sí, porque es una condición diferente, es una transición a la condición que tú ahora nuevamente te tendrías que adaptar. Si se hace, por ejemplo, en tu caso, sí podría hacerse por un comparativo, porque tú sabes y tú crees, empiezas a tener unas creencias fundadas de lo que viven, por ejemplo, tus compañeras hoy en día, que ellas se están viendo en la diapositiva, que inclusive pueden escribir con más facilidad en el computador si es el caso de que quisieran hacer algún aporte en clase. ¿Mm? Son condiciones diferentes, pero ahí tendríamos que mirar más allá un tema de un comparativo social. ¿Listo? Y cómo empezar a la aceptación misma. Estefan, aceptación misma de tus condiciones, ¿no? Stephanie. Señora profe, pues ahí yo también quería aportar que es complicado para uno como adulto a veces todo el tema de la inteligencia emocional, porque como tú lo decías, a nosotros nunca nos enseñaron nuestros papás todo ese tema, a cómo debíamos manejarnos, a cómo debíamos tener afrontación a las diferentes situaciones que se nos presentan, sino que antes, si uno se dejaba pegar, le decían o le pega al otro o yo le pego a usted, porque como así que se va a dejar. Y todo este tema que ha influido en cómo es la construcción que hemos tenido socialmente. Y esa ha sido la construcción que se ha visto socialmente. O sea, usted no se puede dejar y usted siempre tiene que ir adelante en los demás y usted tiene que buscar la manera de sobresalir. Pero no nos han dicho, debe buscar sobresalir en sociedad y tratando de respetar como los parámetros y los límites que puede tener el otro, sino que nosotros, además de eso, nos han enseñado, o sea, son las dos caras de la moneda, nos han enseñado a ser nosotros y nosotros como gregarios. Entonces es difícil porque uno en esas situaciones dice, o soy yo o soy el gregario de mi amigo, de mi amiga, de mi compañero o compañera. Soy el seguidor, Entonces sí. son complicadas las situaciones. Decirle a un niño pequeño ahorita, y en esta generación que los niños de hoy en día son tan activos, tan pilos que ellos ya lo saben, porque esta generación ha sido muy acelerada. Entonces, decirles a ellos, no, paren. Entonces, hay muchos, yo lo veo por ejemplo, con mi hermano y con mi prima, ellos cómo han cambiado, cómo han evolucionado en esas de decir, pero yo no me tengo que quejar de nadie y yo solo puedo salir a hacer mis cosas por mí mismo, yo no necesito compañía de nadie. Diferente a cómo nos educaban a nosotros en el tiempo de que decía usted y su compañero, usted y eso. Entonces, no sé, profe, son construcciones sociales que no están muy bien construidas o no muy bien utilizadas, porque nosotros utilizamos las cosas como mejor nos parece en el momento que nos parece utilizarlas. Sí, yo creo que
¿Cuál es el reto de, de enseñar inteligencia emocional? Es crear un punto medio. Porque ni tú te puedes ir para el lado de ser tan flexible, ni tú te puedes ir para el lado de ser tan rígido. Ni tú le puedes enseñar a una persona, sí, está claro que tiene que poner límites, pero tampoco que tienes que decir no a absolutamente todo. Está claro que tú puedes ser flexible, pero tampoco puedes ser tan pasivo en un grupo social, por ejemplo. Entonces, también tiene que ver mucho con características de nuestra personalidad, vuelvo y digo, componentes socioafectivos, componentes del desarrollo que ha tenido ese niño. Entonces, creo que eso es uno de los retos más difíciles hoy en día, el tema de la inteligencia emocional, de cómo llevar un duelo, del tema de la frustración, la resiliencia, del proyecto de vida, sobre todo, de las rutinas, la disciplina, el tema de las pautas de crianza. Eso es un tema que pues hoy en día es un gran reto a la crianza posmoderna. Lady, ya para terminar y continuar con la siguiente diapositiva. Por ejemplo, profe, algo real que muchos papás cometen el error es, ay, si usted presta el esfero, entonces yo no le vuelvo a comprar. Porque, o sea, ¿qué es eso? Porque nosotros mismos tenemos que enseñarle al niño eso, en vez de enseñarle a compartir. Si el compañerito lo pide, por algo será que lo está pidiendo, ¿cierto? O sea, ¿qué es eso? ¿Por qué no le enseñamos? No, tienes que, obviamente, pues compartir hasta cierto punto, ¿no? Porque si todos los días lo presta y no se lo devuelven, pues no. Pero digamos, no, si puedes compartir, hazlo, pero eso decirle, ay, no, si usted presta el esfero, yo no le vuelvo a comprar, porque, o sea, no, ¿no? Sí, Ay, lo mismo, lo que les digo, va un tema también de valores, principios, inclusive está ahí hasta metido el tema de la religión, porque no es lo mismo la percepción que tenga un papá frente al compartir, un papá, no sé, un papá que inclusive ha tenido trastornos no elaborados, no voy a enfocarme en esto, como hay otros que sí, y asimismo le enseñan cómo fue su comportamiento, le enseñan a los niños a cómo comportarse socialmente. Rosalba dice, hoy con la nueva era todo ha cambiado y seguirá cambiando. Y seguirá cambiando y les voy a decir una cosa para finalizar acá. Esto no solamente tiene que ver con esta nueva era. Hace 100 años, 50 años, sin irnos tan lejos, sus abuelos tenían el mismo conflicto que hoy en día los padres tienen. Estas nuevas generaciones, estos constructos sociales son tan diferentes, la música, cómo se comportan los jóvenes, esas ideologías, esas creencias. ¿Por qué? Porque hay una brecha generacional que determina ciertas conductas para ciertas generaciones. Entonces, no estoy diciendo que sea malo o sea bueno tener hijo joven o de más edad, pero inclusive entre más edad, más amplia la brecha generacional entre tu hijo y tú, no estoy determinando que esto sea totalmente cierto. Hay unos componentes que les digo yo que influyen, pero posiblemente más roce va a haber entre padre e hijo por esa falta de inclusive de comprensión, ¿sí? Los componentes, acá miramos, los componentes socioculturales, afectivos, emocionales, comportamentales, cognitivos en la era de los 50 son en la era de los 60 diferentes a los de la era de los 70, a los de la era del 80, del 90 y así sucesivamente. ¿Que algunos se parecen a otros? Sí. Obviamente tiene mucho que ver con los cambios políticos, con los cambios climáticos, con los líderes mundiales y con la situación actual del mundo.
tiene mucho que ver, y del país específicamente. Por eso, hoy en día, yo les hablaba en clases anteriores, hoy en día el constructo social, si tú le dices a un chico de 20, 25, 18, 20 años, tú quisieras tener hijos, ¿qué significa tener un hijo para ti? Igual a frustración, igual a pérdida de sueños, igual a fracaso, ¿sí? Pero si tú preguntabas 50 años atrás, era igual a éxito, igual a bendición, de ahí viene el tema de la bendición, igual a prosperidad, igual a descendencia. Entonces son constructos sociales que, claro, van cambiando con el tiempo, que no es que sean buenos, no es que sean malos, pero entre más pasa el tiempo, entre más siguen pasando las décadas, obviamente esos constructos sociales van a cambiar y posiblemente mi hija en un futuro no va a tener la misma, no va a tener inclusive la misma comprensión de los constructos sociales hacia sus nietos, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero eso, si ustedes lo ven, voy a poner un ejemplo tonto con la moda, todo vuelve. Casi todo vuelve, inclusive los constructos sociales se repiten a veces por décadas. ¿Que de una forma diferente? Claro que sí. Pero los constructos sociales, así como se repiten, son diferentes para cada etapa. Entonces, vamos con, ahora sí, con el síndrome de adaptación de Sergi. ¿Quién me está escribiendo? Ahora están los teléfonos que se doblan, por ejemplo. Exacto. El tema de la tecnología ha influido mucho en estos constructos sociales, ¿sí? Así como en los trastornos psicológicos y de la salud mental. Entonces, es importante también tener en cuenta todo eso y mirarlo siempre desde una forma objetiva, ¿sí? A veces nos dejamos llevar por constructos sociales, inclusive en terapia. Y una persona elabora un duelo diferente que otra. Una persona puede pensar en un tema de proyecto de vida diferente que otra. Vamos con el síndrome de adaptación general del Sergi aplicado específicamente a la variable de estrés. Entonces, se basa en la respuesta del organismo ante una situación de estrés ambiental y esta está distribuida en 3 fasecitas. Estas fasecitas son muy importantes. La primera fase es esta primera fase se llama fase de alarma. La fase de alarma hace referencia a cómo el ser humano a través, teniendo en cuenta una situación alarmante, una situación amenazante, que atente directamente contra la integridad del ser humano, contra la integridad del individuo, empieza a generar este tipo de respuestas. Componentes fisiológicos, cognitivos, afectivos, emocionales, comportamentales, socioculturales. Voy a poner un ejemplo. Un robo a un banco. Ese es, no, bueno, sí, un robo a un banco. El señor estaba dentro de un banco y llegan unos asaltantes a cerrar el banco y empezar a ponerle la pistola a todo el mundo en el cuello, en la cabeza y amenazar a todo el mundo. Uno de los señores puede empezar a generar una fase de alarma. Unos componentes fisiológicos. Empieza a tener excesiva sudoración, empieza a tartamudear, inclusive en la parte afectiva emocional empieza a llorar, algunos empiezan a rezar, un componente conductual de acuerdo a sus costumbres, a su desarrollo sociocultural, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues se están viendo amenazados. Entonces empieza a presentarse todos estos componentes que vimos ahorita en la diapositiva. La fase de resistencia. Empieza a generarse una fase de resistencia. ¿Qué significa fase de resistencia?
Es cuando el individuo se adapta a esta situación estresante. Ojo, no es resignación, es que empieza el individuo a regular todos estos componentes que vimos. Es que no me está saliendo. Todos estos componentes fisiológicos, cognitivos, afectivos, comportamentales, socioculturales que vimos, ¿sí? No es que empieza a resignarse, no, empieza a haber una disminución inclusive de esos componentes, no a tranquilizarse del todo, pero psicológicamente empieza a haber una negociación de estos componentes. Entonces, empieza a mediar los componentes fisiológicos, a calmarse un poco más, deja al señor de gritar, deja al señor de llorar, empieza a tomar, eso es como, yo pongo mucho el ejemplo de contar hasta 10 y respirar profundo y empezar a tener una fase de resistencia, es decir, una adaptación a la situación estresante en la que están viviendo en ese momento. Recuerden todos estos componentes que vimos ahorita, entonces empiezan a negociarse pues, dentro de sí mismo el señor y empieza a haber una adaptación pues, y una resistencia más hacia el agente estresor. ¿Soy un poquito más clara? A ver si me han entendido el tema de fase de alarma, fase de resistencia. Bueno, hasta que cuando empiece la fase de agotamiento, me cuentan un ejemplo. Fase de agotamiento. La fase de agotamiento se da si, solo si, la fase de resistencia fracasa. Es decir, en la fase de resistencia, recuerden que acá hay unos mecanismos de adaptación al nuevo agente estresor, que son los ladrones. En la fase de agotamiento, no, por ejemplo, el individuo no entra en estos mecanismos de adaptación, no le parecen lo suficientemente eficientes para calmarse. Entonces empieza a haber un agotamiento individual muchísimo más crónico que puede inclusive llevar a una muerte o a un límite de la persona, un efecto límite. Por ejemplo, son de estas personas, voy a poner un ejemplo, el señor llora, grita, hasta se orina en los pantalones, eso es un componente fisiológico, empieza a tartamudear, empieza a rezar, minutos después sienten que, pues él siente en algún momento un proceso de adaptación al nuevo ambiente, al nuevo agente estresor, entonces se empieza a calmar, empieza con menos taquicardia, inclusive la taquicardia hace parte de los componentes fisiológicos, empieza a respirar un poco más profundo, ya no está llorando, ya no se siente que la caja torácica está contraída, sus músculos se relajan un poco más y empieza a haber una adaptación hacia el nuevo agente estresor. Pero ese señor, voy a poner un ejemplo, llega la policía y los ladrones empiezan a amenazar muchísimo más fuerte para que les entreguen todo el dinero y poder irse. Este señor vuelve y entra a una fase de alarma, ya no entra a una fase de resistencia, sino definitivamente colapsa y le da un infarto o se desmaya. Entra a una fase de agotamiento. No hay una negociación en ninguno de los componentes que vimos, ni hay una adaptación ambiental a ese agente estresor, ¿sí? Pasa a una fase de agotamiento donde ya lo lleva a un límite y definitivamente pierde la conciencia. Ojo con esto que voy a decir. Andrea dice, profe, que sea mi internet, no dejo de escuchar bien lo de agotamiento. ¿Ahí me escuchaste bien? ¿Me escucharon bien lo de la fase de agotamiento?
Sí, profe. Sí, señora. Bueno, igual ahorita lo empezamos a manejar mejor con los ejemplos. Es importante que ustedes tengan en cuenta que esto, por lo menos estas dos primeras, sí se pueden dar en un orden, posiblemente. 1, 2. Pero no necesariamente puede llegar una persona a una fase de agotamiento, no es la obligación, pues no es el requisito. ¿Cómo puede que la persona pase de una fase de alarma a una fase de agotamiento? ¿Sí me hago entender? Entonces, Andrea, creo que no escuchó bien la fase de agotamiento. Vuelvo y digo, si los componentes fisiológicos, cognitivos, emocionales, comportamentales que nosotros vimos en la diapositiva anterior y que son manifestados a través de la fase de alarma, no hacen una buena resistencia o un buen mecanismo de adaptación, resulta ineficiente y lleva a la persona a un límite, empezando a tener unos comportamientos pues muchísimo más amenazantes para ellos, puede ocasionar comportamientos crónicos o comportamientos límites. Si lo vamos a llevar por la parte fisiológica, pues puede ocasionar hasta la muerte. Si lo vamos a llevar inclusive por una parte psicológica o conductual, inclusive por un trastorno o el tema de conductas derivadas a través del estrés postraumático, demencia, etcétera, etcétera. Trastornos inclusive psicológicos, pues en contra de la salud mental. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, listo. Ahora vamos con el modelo transaccional. El modelo transaccional se define de una situación como molesta, inoportuna, inadecuada, innecesaria, amenazante o peligrosa por parte de la persona es motivo suficiente para que un determinado conjunto de variables ambientales provoque estrés. Sin embargo, hay que tener en cuenta esto que voy a decir. Esta definición a la que aludíamos está, por supuesto, directamente vinculada con el significado. Esto es lo que le da, ese es el punto clave del modelo transaccional, el significado asociado a la situación, y ese significado tiene a su vez una amplia base de tipo social o cultural. Voy a poner un ejemplo con este cuadrito que coloco acá. Acá está el individuo. Aquí está una variable ambiental. Voy a poner el ruido específicamente. Ruido o sonido, puede ser una canción, por ejemplo. Una canción X. Relación específica. Digamos, Dios no lo quiera, que a ustedes se les muere un familiar. Empieza a sonar en el funeral esta canción específica que es de su agrado, pero pues no está relacionada específicamente con el contexto que se está dando. Entonces, uno le empieza a inclusive dar un significado a esta canción que escuchó. Primero, hay dos cosas ahí. Ustedes le pueden dar un significado, por ejemplo, no sé, díganme el nombre de una canción. Niñas, ¿no se saben el nombre de una canción? Ustedes que son tan chicas modernas. A ver. Halo, profe, Hello o Halo de Beyoncé, tal vez. Esa es un poco depresiva, pero bueno, no, bueno, sí,
Ajá, No, digamos, profe, es una canción súper bonita, pero ¿cómo muy así? sí, claro, es muy romántica, pero lo que pasa es que es un sonido como un poco más lento, y si estamos en una funeraria, en una velación, pues posiblemente te va a causar muchísimo más componentes físicos, componentes comportamentales y socioemocionales en ese momento, ¿sí? Pero está bien. Lo que pasa, Mi ¿cuál gente es de J el Balvin, segundo entonces. tema? El segundo tema es que tú vuelves a escuchar esa misma canción y la vas a relacionar con esa situación específica, ¿sí? Ahí hay dos cosas. O definitivamente tú dices, ese no es el significado que está asociado a esa canción y te va a perturbar y va a empezar a hacer ruido para ti. Pueden pasar dos cosas. O las relaciones y le das un significado social a la situación, o empiezas a verlo como un agente estresor y un ruido. En cambio, por el contrario, tú escuchas esa canción en tu casa, qué sé yo, haciendo oficio, o en otro tipo de situaciones, no la vas a relacionar directamente con esa situación específica. A ver, ¿quién lo escribió por acá? Merengue, entonces. Mira que ya voy para allá. Ah, Sol, me levantó la mano. Ya te doy la palabra, Sol. Lo que pasa es que a eso voy. No es lo mismo escuchar merengue porque, porque puse que esa canción era un poco más romántica. No es lo mismo escuchar merengue en una funeraria que merengue en una discoteca. El significado y la atribución va a ser totalmente diferente, ¿sí? Pero posiblemente si tú llegases a escuchar ese merengue en la funeraria, siempre vas a recordar posiblemente vaya a haber una relación específica entre el merengue y la velación de tu familia, ¿sí? A ver, Sol. Profe, esto es algo que me pasó directamente a mí, que marcó mucho mi vida. Mis compañeros saben, de pronto en mi familia tenemos desafortunadamente como familiares, muchos familiares que han muerto por cáncer. Y entre uno de esos, no está muerto, gracias a Dios, es mi padre, de un cáncer gástrico. Y cuando a nosotros nos dijeron esto, el estrés era total. Yo iba en la calle como desubicada, me subí a una buseta donde escuché una canción de Gloria Estefan que se llama No Pretendo. Pues es una canción como más referida hacia el amor, pero a mí me marcó mucho esa Sí. canción y cada vez que la escucho me lleva a esa situación y siento alegría de saber que mi papá está con nosotros, pero pues me lleva a esa situación tan angustiante y triste que tuve en ese momento. Sí, suele pasar mucho y son canciones que realmente no tienen nada que ver con la situación, entre comillas, pero que uno le dan un significado asociado a la situación que esté viviendo. Por el contrario, puede pasar lo que yo les estoy diciendo. Esa canción para uno no puede ser un sonido, sino un ruido molesto. Un ruido molesto y está totalmente descontextualizado. Voy a poner otro ejemplo para que me entiendan un poco más esta partecita. Por ejemplo, valga la redundancia. El señor de los aguacates que pasa todos los días a las 9, 8 de la mañana y no me deja hacer clase. El señor de los aguacates, yo ya sé que pasa todos los días a esa hora y me molesta un poco, claro, cuando empieza a pasar por el frente de la casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy en un contexto donde es estudio clase específicamente y no tiene nada que ver, no hay una relación específica ni lo asocio tampoco con la clase. Pero si estoy en modo voy a cocinar, voy a hacer el almuerzo, si pasas el señor de los aguacates, empiezo
a darle un significado y decir, sí, me sirve porque necesito un aguacate, ¿sí? Y lo asocio con esa situación determinada que yo estoy en ese momento haciendo, que pues es el almuerzo. Entonces puede pasar de dos cosas, que uno le dé una relación específica o que por el contrario no le dé ninguna asociación a la situación. ¿Claro hasta ahí? Claro hasta ahí, manita arriba, manita abajo. No, no fue claro. Ay, me emoticones también. Profe, aparte de las canciones, ¿con qué otra cosa puede pasar eso del modelo transaccional? Yo lo puse con relación a la variable del ruido, ¿sí? Pero también puede pasar con temas de luminosidad, color, textura, inclusive clima. Era lo que yo les estaba hablando. En los países nórdicos, en el norte de Europa, en esta época específicamente, no sale mucho el sol. Y al no salir el sol, esto está asociado directamente a una situación de agentes de estrés, agentes estresores, agentes de ansiedad y agentes de depresión. Ustedes saben que pues nosotros de una u otra forma somos como planticas y necesitamos vitamina D del sol. No necesariamente si no nos exponemos directamente al sol. Recuerden que hay que utilizar bloqueador. Pero de una u otra forma el sol para nosotros no es asociado directamente con nuestra salud, tanto salud física como salud mental, ¿sí? Cuando no hay sol, esto se ve asociado a unos componentes también físicos y psicológicos. Entonces, este tema de la luminosidad, por ejemplo, en este caso específico, viene estando relacionado con la situación, por ejemplo, de invierno. Los colores. Por ejemplo, hay colores que si le damos un significado asociado a una situación, nos va a traer cierto recuerdo o nos va a evocar algo, ¿sí? Hay colores, olores inclusive. Hay olores que nos recuerdan a personas que están asociados con alguien en una situación. Olores, sí señorita, los olores. Los olores. Sobre todo las mujeres. Y los hombres como son más visoespaciales, la parte visual les recuerda mucho. Las formas, las texturas también. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Entonces, como todas pusieron la manita arriba, Paula, dame un ejemplo, por favor, de modelo transaccional, de lo que hemos estado hablando. Profe, pues se puede también con olores, ¿no? Una de mis compañeras lo mencionaba ahí en el chat y es que, digamos, uno tiene una ruptura y el perfume de esa persona, pues uno pues ha estado conviviendo con esa persona y es un olor que no tiene nada que ver, o sea, ¿sí? Pero cuando pasa y uno ha tenido la ruptura y pasa alguien con ese olor, pues va a tener el recuerdo de que esa persona tenía ese perfume y va a recordar cosas y va a ser pues una variable que no de por sí afectaba si no hubiera terminado con esa persona. Yo Y eso quería pues dar ese, sí. le provoca estrés y llora y... Yo quería dar ese ejemplo, pero dije, estoy segura que todas o alguna está pasando por un tema de duelo. No quería evocar, pues sí. Ay, no, pues Todas yo yo lo creo dije. que dijeron olores y recordaron algún exnovio. Pues, Alguna por lo menos lo hizo, pero yo es lo cierto. hacía era por mi abuelita, porque mi abuelita usaba Perdón, un talco. no, sí. Y era de como esos talcos de olor de perfumados. Sí. Y pues son muy raros porque pues son de hace mucho tiempo. Entonces cuando percibo el olor de una vez, pues yo lo relaciono con mi abuelita que falleció. Sí, sí, eso Entonces, también es válido. Con los abuelos o los papás o los recién nacidos inclusive. Ellos también tienen un olor característico. Por ejemplo, las que son mamitas, alguna debe recordar
que olía, recién tenían sus hijitos en sus brazos. Esos tienen un olor característico también. Y que posiblemente no tengan nada que ver con la situación, con la situación o la persona, pero pues va a evocar o va a estar asociado a esa situación. Paula, perfecto, muchísimas gracias. Me devolví. A ver, ¿quién dice? Profe, en este caso uno podría tomar como ejemplo algún objeto al cual uno le dé valor sentimental y ahí no entraría. Sí, señora. Los objetos hacen también parte de esa asociación en la situación o carga emocional. Sí, señora. Lo que pasa es que lo miramos más desde la parte ambiental, tanto tangible como intangible. Pero el objeto determina también una asociación para el individuo pues, que le esté dando este valor. Bueno. No me vayan a googlear, señorita o señor. Valentina Garzón. Dime para ti qué es sobrecarga ambiental. Valentina Garzón. Bueno, yo creo que es importante que si ustedes no les está sirviendo el micrófono, ahí tienen el chat para que por favor hagan sus aportes de la clase. ¿Listo? Vale, Danuska, no te preocupes. Por ejemplo, Danuska que tiene líos con el internet, se le escuchaba ahorita un poco como confuso el audio, está haciendo aportes por aquí. Profe, en este caso uno podría tomar como ejemplo, ya. Vamos con Faisuli. Para ti, ¿qué es sobrecarga ambiental? María Fernanda dice, cuando en el contexto existen muchas variables y nos satura. Muy bien. Sí, señora, es muy cierto. Otra cosa, Faisuli y Valentina, denme un ejemplo de sobrecarga ambiental, por favor, mientras Paula me va contando. Profe, en la sobreestimulación tanto en ruido o visualmente, cuando uno ve muchos anuncios seguidos, por ejemplo, uno va conduciendo anuncio, eso es una sobrecarga ambiental, o el ruido de los pitos cuando uno está manejando, entonces está sobreestimulando y la persona pues genera estrés a esta sobreestimulación. Muy bien, ese sería con temas de contaminación visual. Ese no lo alcanzábamos a ver en problemáticas, pero sí tiene mucho que ver, inclusive con contaminación sonora, que ese sí la alcanzamos a ver. Jennifer dice, profe, es todo lo que está en el entorno como el ruido de los servicios públicos. Es todo lo que está en el entorno como el ruido de los servicios públicos. Sí, señorita. Andrea dice, profe, un ejemplo sería todo sobre ruidos en el ambiente, olores, todo lo que el individuo encuentra a su entorno y que le genera estrés. Faisuli reapareció. Tráfico, profe. Faisuli, siento que está ocupada en otra cosa, no sé. Tal vez estoy errando. Bueno, Stephanie, alzó la manito, dime. Profe, Y Valentina. Profe, también ahí se puede ver involucrado cuando por lo menos ahorita que nosotros estamos tomando clases virtuales y por lo menos ahorita mi mamá estaba haciendo ruido con la licuadora. Por lo menos mi hijo también está pasando y está jugando. Entonces,
eso interfiere mucho con la clase. Entonces, para mí eso es una carga ambiental, se puede ver también como una carga ambiental, sobrecarga ambiental. Sí, señor. Hay otra cosa importante para tener en cuenta. No solamente nosotros estamos expuestos a agentes estresores que dan una sobrecarga ambiental, sino también buscamos agentes estresores, por ejemplo, en la parte del multitask, ¿sí? La distracción del volante por actividades simultáneas, por ejemplo, es uno de los principales causantes de accidentes de tráfico. Mientras que uno va manejando, se va maquillando, va hablando por celular y va texteando al mismo tiempo. Esto es una sobrecarga ambiental inducida por uno mismo, sin necesidad de exponerse inclusive a más el tráfico, sin necesidad de exponerse directamente a un ambiente donde hay múltiples estímulos, ¿sí? Es importante también que tengan en cuenta un tema de sobrecarga ambiental y es que una forma para recuperarse de esta sobrecarga es hacerlo a través de los entornos restauradores, ¿sí? Por ejemplo, esas pausas activas que nosotros hacemos en las empresas. Eso nos quita un poco del tema de sobrecarga ambiental y deja que la percepción, que el estímulo se aísle totalmente. Nosotros empezamos a tener percepciones diferentes del ambiente, inclusive a que nuestros niveles y componentes físicos, componentes comportamentales, socioafectivos, empiecen a nivelarse y a regularse para adaptarse nuevamente al entorno ambiental. ¿Quién me puede dar un ejemplo de entornos restauradores? Entornos restauradores. Profe, puede ser. Valentina, ¿tú estás ahí conectada? ¿Me puedes alzar la manito si sí o si no? ¿Quién me alzó la mano? ¿Quién estaba hablando? Yo, profe, ¿Paula? Esteban, sí, señora. Paula. Profe, pues un ambiente restaurador sería, digamos, cuando uno sale de esos ambientes, digamos, cuando uno sale de la ciudad, va a un lugar como verde, como que pasea, como con algo que la tranquiliza o sitios que le genera bajos niveles de estrés. Por ejemplo, nosotros hacemos eso de salir al menos una vez a la semana a algún lugar, digamos, natural, donde uno pueda estar en un contexto donde no haya tráfico ni nada por el estilo. Hay muchas terapias asociadas a esto, ¿no? Terapias holísticas y alternativas. El tema de abrazar un árbol, caminar por el pasto descalzo, zonas verdes como dice Jessica, spa, sí señorita, pueden ser unos entornos restauradores totalmente cierto. Sí señoritas. Entonces, yo les iba a decir, uy, ¿qué es? Ah, ya. Tarea. Me van a, por favor, de sus propuestas, pero esto es individual y cada una obviamente tiene su tema. El tema es grupal, recuerden. Y esto no va en la propuesta, pero sí quiero que me lo adapten con relación a su propuesta. El tema de los componentes fisiológicos, cognitivos, afectivos, emocionales, comportamentales, socioculturales. Saquen uno de cada uno de acuerdo a la población con que ustedes estén en sus grupos. Relacionen el síndrome de adaptación de Selye, si definitivamente se cae a una fase de agotamiento o pasa solamente por estas dos fases o una fase. Bueno, casi siempre cuando pasa a la primera fase que es de alarma, pasa a la fase de resistencia sí o sí para que pueda volver a ver una fase de alarma o definitivamente una adaptación al ambiente.
Y un ejemplo de modelo transaccional también con el tema que ustedes están viendo. Ojo, y sobrecarga ambiental. No estoy diciendo que esto va dentro de las propuestas. Estoy diciendo que sacan un ejemplo muy chiquito, por ejemplo, en componentes fisiológicos, ustedes saben que es el YA, que es la sudoración excesiva, taquicardia, por ejemplo, control de esfínteres, ahí también va el tema de fisiológicos, la parte cognitiva, entonces ustedes pueden poner solamente uno de cada uno. Es algo muy sencillo. Hacen un ejemplo de el síndrome de adaptación de Selye y el modelo transaccional lo miramos la otra clase que es mañana. ¿Listo? Porque creo que a todas les quedó claro el tema de hoy, o alguna tiene una pregunta adicional. Y lo miramos mañana, lo vamos a discutir en clase. Esto lo van a hacer de forma individual. ¿Listo? Espero que todas estén conectadas. Recuerden que si no les sirve el micrófono, yo estoy leyendo todo el tiempo sus aportes acá en el chat, no hay ningún problema. A las personas que yo les vaya preguntando, es importante que estén enfocadas y que estén respondiendo pues lo que les vamos preguntando, los que les voy preguntando, mejor dicho. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Listo. Profe, pues yo siento que me quedó claro. No sé si de pronto haciendo el ejemplo mañana tenga alguna duda o algo. Es que para eso precisan. Bueno, mañana es el parcial. Mañana es el parcial. Sería para discutirlo en clase del miércoles. En clase, cuando ya nos veamos en la universidad, ¿vale? Esta semanita así común y corriente. Nos vamos a ver en la universidad el miércoles y el jueves, ¿vale? Común y corriente. Entonces, mañana recuerden el parcial y pues los ejemplos y estos sí lo vamos a trabajar desde la universidad. Chicas, que tengan una feliz mañana, almuercen muy rico. Mañana el parcial pues va a estar como fácil, yo creo. Sí, desde que hayan estudiado todo. Estos temas son muy fáciles, realmente. Son muy bonitos, son muy aplicables. ¿Quién puso caritas? Sí, no, María Camila, no hay de qué asustarse. Y es importante que esta teoría que yo coloco lo adapten y hagan mucha analogía con la situación actual. Y con la vida real. Muchísimas gracias, almuercen muy rico. Nos vemos mañana. Chao. Gracias, profe, hasta luego. Chao, profe. Buena tarde.